ustedes en el libro de Romanos, por favor, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 14. Y si está ahí en Romanos, si gusta ponerse sobre sus pies, vamos a estar un ratito sentados, así que vamos a aprovechar y vamos a honrar al Señor también. Romanos capítulo 4, versículo 1, y dice la bendita palabra del Señor. Dice Pablo, dice a manera de pregunta: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Perdón, creo que repetí este pasaje. El versículo 6 dice: como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la incircuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta linda y hermosa tarde, Señor, que nos permites llegar a tu casa, Señor, y poder tener este tiempo, Señor, de alabar con nuestros labios, Señor, tu presencia, Señor, y darte gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, exponernos a tu palabra, Señor, que creemos, Señor, que tu palabra, Señor, es la que transforma, Señor, este hombre interior, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy hables a nuestros corazones, Señor. Y que tú sigas haciendo, Señor, la obra, Señor, de perfección, Señor, en nosotros. Oro por el joven, Señor, por el cual, por el motivo mi hermano Evaristo, Señor, siente tristeza, Señor. Y Padre, pedimos que tu mano poderosa, Señor, pose sobre la vida, Señor, de este varón, Señor, este joven, Señor. No sabemos las circunstancias, Señor, pero sí lo sabemos, pero tú sí lo sabes, Señor. Y Padre, pedimos, Señor, que tu mano primeramente de misericordia se pose sobre esta persona, Señor. Y Padre, ahí donde está, Señor, que pongas los medios, Señor, para que él pueda, Señor, voltear sus ojos hacia ti, Señor. Y él pueda, Señor, también ser justificado, Señor, por la gracia, Señor. A nosotros, Señor, te pedimos, Señor, que nos hables, Señor. Ayúdame a mí, Señor, en la predicación. Y que pueda decir solamente, Señor, lo que necesito decir en esta tarde, Señor. Y que al final de este día, Señor, tu nombre sea glorificado, porque te lo pedimos todo en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues en esta tarde quiero continuar una vez más con el libro de Romanos, pero antes de comenzar, quisiera dar un pequeño no resumen, pero algunas anotaciones importantes del libro de Romanos. Romanos es muy importante porque el apóstol Pablo, hermano, en el primer capítulo, él habla, hermano, de ese poder de Dios en el evangelio de Cristo. Y él dice que no se avergüenza del evangelio, dice, porque es poder de Dios. Y
porque es necesario para nosotros, hermano, ese poder de Dios sobre nuestras vidas, porque el mundo tiene un problema, ¿verdad? El mundo tiene un problema y Pablo nos enseña, hermano, Pablo nos enseña a través de la carta que hace evidencia de ese problema que tiene en el corazón del hombre, pero también Pablo habla, hermano, de que hay un evangelio que tiene un poder para transformar. En el versículo 1:17 dice, porque en el evangelio dice, la justicia de Dios, dice, se revela por fe. Y esto, hermano, es muy importante para nosotros porque significa que todas las personas del mundo son capaces de llegar a obtener la fe divina y pues son capaces de poder alcanzar la justificación delante del Señor. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice, como está escrito, dice, mas el justo, dice, por la fe vivirá. Y Dios, hermano, a través de su palabra, la intención del Señor, hermano, es hacernos justos a cada uno de nosotros, a través, hermano, de este santo evangelio. También, hermano, después de estas palabras, del versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo, hermano, hace una aseveración sobre el problema de los gentiles. Todos los gentiles, hermano, todos los gentiles son culpables de pecado. Y esta parte, hermano, esta parte de la escritura habla de que el corazón, hermano, el corazón natural del hombre, por naturaleza rechaza a Dios. Y habla de que el hombre, hermano, en su naturaleza caída, no quiso acercarse a Dios, sino que más bien entraron en idolatría hacia otros hombres o hacia animales. Y damos por sentado de que el ser humano, hermano, tiene problemas, es culpable de juicio. También en el capítulo 2 habla de la hipocresía de los religiosos y que a la misma vez también esta hipocresía en los religiosos son culpables. Los judíos, hermano, que ellos se fue la palabra, por naturaleza, más bien por haber nacido en el pueblo de Dios, ellos ya son salvos. Ellos piensan que ya son por linaje, perdón, era la palabra que quería encontrar. Por el linaje, ellos ya tienen el cielo asegurado, pero Pablo les dice no. Pablo explica, hermano, que tanto el gentil como el judío están en la misma condición y los dos necesitan este poder del evangelio. También, hermano, hablamos, hermano, en el capítulo 3, Pablo empieza una plática con un judío o con una filosofía judía, donde el judío se excusa, ¿verdad? Se excusa, pero dice Pablo, son esas objeciones no tienen valor porque todos estamos separados de la gracia de Dios. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, dice, estamos separados de la gloria del Señor. Y entramos nosotros, hermano, a nuestro capítulo 4 en este día y seguimos en el tema de la justificación por la fe. Y pudieran decir, otra vez vamos a hablar de la justificación por la fe, ¿verdad? Pudiéramos pensar, pero de acuerdo a algunos principios del estudio, la repetición, hermano, es la madre del aprendizaje. Así que vamos a repetir, vamos a seguir en el tema de la justificación por la fe. Y que el Señor, hermano, se glorifique en la vida de aquel que necesita escuchar esto hoy en día, ¿verdad? Porque el propósito de la palabra de Dios, hermano, no es para otras personas que no están aquí, sino es para los que estamos presentes. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él, hermano, a través de su palabra nos revela ese plan y nos hace saber qué es lo que necesitamos a corregir dentro de nosotros. En este capítulo 4, el apóstol Pablo, hermano, continúa un argumento sobre la justificación de la fe al presentar a Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Dice a presentar a Abraham como el ejemplo, como un ejemplo supremo de alguien que fue justificado sin las obras de la ley. El judío, hermano, el judío piensa y ha pensado, hermano, que en su linaje está el derecho a la salvación. El judío, hermano, piensa que el cumplir la ley, el hacer las obras de la ley, eso lo hace acepto delante del Señor.
Y en este capítulo podemos mirar, o vamos a mirar, hermano, de que la aceptación que tuvo Abraham delante del Señor no fue por las obras que tuvo Abraham, ¿verdad? Que dice la palabra en el versículo 2, dice, porque si Abraham, dice, fue justificado, dice, por las obras, dice, tiene de qué gloriarse, dice. Si pudiéramos entrevistar, hermano, solamente pensando e imaginando algo, si pudiéramos entrevistar a Abraham y decirle a Abraham cuál fue el éxito de haber tenido esa gracia con Dios, posiblemente pudiéramos querer escuchar que las obras le ayudaron a él, que él le obedeció a Dios cuando Dios le pidió salir de Ur de los Caldeos, que posiblemente él fue y puso a su hijo en la piedra del sacrificio obedeciendo a Dios, pero esa no sería la respuesta, porque la justificación delante de Dios no es por obras, no hay nada que nosotros podamos hacer. Y si pudiéramos escuchar a Abraham, y la misma palabra del Señor dice que Abraham, hermano, fue justificado, dice, fue justificado porque él le creyó a Dios. Y por un momento quisiera llevarlos al libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 15, a mí me encanta este capítulo porque al principio Dios, hermano, le da una visión a Abraham. Y dice su palabra, dice en el versículo 1, dice, después de estas cosas, dice, vino la palabra de Jehová, dice Abraham, dice, en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, dice, y tu galardón, dice, será sobremaneramente grande, dice. Y respondió Abraham, Señor Jehová, dice, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, dice, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Dice, aquí va la promesa del Señor, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará, dice, sino un hijo tuyo que será el que te heredará. Y creyó a Jehová, dice el versículo 6, dice, y creyó a Jehová, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y la palabra del Señor, hermano, nos habla de que nosotros somos justificados delante del Señor, no por las obras o por las cosas que nosotros podamos llegar a hacer, sino por lo que nosotros creemos de Él. ¿Qué es lo que nosotros creemos del Señor? Y quisiera empezar, hermano, a hablar de la fe de Abraham. Abraham, hermano, es un ejemplo de la justicia de Dios. Abraham es conocido como el padre de la fe, también es conocido como el padre de los judíos. Pudiéramos decir, hermano, que fue el primer judío o el primer israelita, ¿verdad? Fue el primero, fue que el Señor lo llamó de un pueblo pagano para formar un pueblo que lo adorara y lo buscara completamente a Él. Dice, Abraham es conocido como el padre de la fe. Dice, ¿por qué? Porque dice la Escritura, dice, el Antiguo Testamento nos dice que Abraham fue declarado justo no debido a sus obras. Dice, en lugar de esto, Génesis 15:6, que fue lo que leímos ahorita, dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo, hermano, lo pone bien en claro en la Escritura. La justicia de Abraham no provino de una actuación de buenas obras. Y mi propósito en esta noche, hermano, es que nosotros, usted y yo, pudiéramos identificar cómo nosotros nos relacionamos con Dios, porque al hablar de la justicia de Dios es la manera como nosotros nos relacionamos con Dios. Tratamos, hermano, de hacer cosas para que Dios nos acepte o somos aquellas personas que gozamos de la gracia de Dios. Los maestros judíos, hermano, generalmente, dice un comentario que en los días de Pablo, los judíos creían que Abraham fue justificado, dice, por sus obras, el guardar la ley. Pasajes antiguos de los rabinos, dice este comentario, que encontramos que Abraham, nuestro padre, dice el judío, ha realizado toda la ley antes de que fuera nada. Y Abraham fue perfecto, dice, en todas sus obras con el Señor. Los rabinos argumentan que Abraham guardó la ley perfectamente aún antes de que fuera dada y que él la guardó por intuición o anticipación. Nosotros sabemos, hermano, a través de las Escrituras que no hay ningún perfecto. Solamente Jesús, hermano, es el perfecto. Abraham no fue justificado por las obras.
Dice el versículo 2, hermano, que leímos hace un momento, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, dice, pero no para con Dios, no para con Dios. Para Dios es importante que nosotros le creamos a Él. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hay una tendencia a veces natural, hermano, cuando no entendemos la gracia y la manera como Dios nos justifica? Hay una tendencia dentro de nosotros a realizar cosas para agradarle a Dios. Y yo quisiera que por un momento, hermano, usted reflexionara dentro de usted. ¿Qué son aquellas cosas que usted está tratando de hacer para agradarle a Dios? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer para ganar el favor de Dios? Si nosotros, y pensándolo por un momento, hermanos, si nosotros fuéramos justificados por las obras, entonces solamente nos restaría hacer cosas buenas, ¿verdad? Y de repente uno viene con ese conocimiento de la iglesia tradicional, de que tenemos que hacer ciertas cosas o pagar ciertas mandas para poder estar bien con Dios. Pero Dios dice, no, dice, tus obras para mí no son suficientes, no son buenas, no son buenas. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, podemos pensar y decir, estoy disfrutando de la gracia de Dios? ¿Estoy disfrutando de lo que ya Dios me hizo en mí? ¿O estoy tratando todavía de hacer cosas? Yo recuerdo en México de que había personas que literalmente, hermano, literalmente el 12 de diciembre se ponían nopales con espinas en sus pies y caminaban por una glorieta para llegar a una iglesia católica. O por ejemplo, personas que se iban descalzas o iban hincadas para pagar una manda. Para Dios, hermano, todo eso es un cero a la izquierda, ¿verdad? Pero a lo mejor nosotros no hacemos ese tipo de mandas o ese tipo de cosas exageradas, pero dentro de nosotros, ¿qué estamos haciendo para tratar de agradar a Dios para que Él nos pueda amar? Dios, hermano, ya nos amó primero. Nosotros no podemos amarlo a Él como Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Dice su palabra, hermano, que Él desde antes, Él ya nos había amado a nosotros. Personas, hermano, si fuéramos justificados por las obras, al dedicarnos a hacer obras, entonces Dios sería un deudor a nosotros. Y Dios no puede ser deudor a nosotros. Dios no puede ser deudor del hombre. El hombre, hermano, siempre va a ser deudor a Dios. Personas, hermano, también un punto relevante en las escrituras, que personas que leen y les parece que hay una contradicción en la Biblia entre el apóstol Pablo y el libro de Santiago. Porque Pablo dice que es por la fe y Santiago dice que es que la fe es por las obras. Ya dijimos, hermano, en Génesis 15:6 que dice la palabra que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos 3, hermano, dice Pablo, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo lo confirma lo que dice la escritura. Y Santiago, hermano, en el versículo 24 del capítulo 2, y quisiera leer algunos pasajes aquí en Santiago, si usted quiere ir a Santiago capítulo 2, dice el versículo 24, dice, vosotros veis, dice, pues que el hombre, dice, es justificado, dice, por las obras y no solamente por la fe. Y pudiera crearnos, hermanos, cierta confusión en lo que dice Santiago versus lo que dice Pablo. Pero en realidad, hermanos, tanto Pablo como Santiago están hablando, hermanos, de la fe, pero lo están enfocando de diferente punto de vista. Santiago se dirigió a quienes tendían a olvidar que la fe salvadora debe de expresarse necesariamente en la acción. Lo que dice Santiago, dice, si tú has recibido, si has sido justificado y tú tienes fe, las obras vienen de manera natural. Pero Pablo dice que la salvación no es por las obras, ¿verdad? Pablo le está hablando a un contexto judío donde ellos hacían hincapié para que deberían de cumplir toda la ley, pero Pablo dice, no es por cumplir la ley, no es por obras, la salvación es por fe, es por creer en Dios. Las obras, hermano, no justifican, pero es una evidencia de quién reina en tu interior.
Nosotros, hermano, no creemos que las obras nos salvan, pero las obras, hermanos, son importantes como una evidencia en el creyente de Dios. ¿No le parece? ¿Sí? Es por ejemplo pensando en un hijo, ¿verdad? En un hijo que usted le dice al hijo, hijo, ayúdame a hacer esto y te doy $20, ¿verdad? Entonces el hijo ya empieza a servirle al padre o a servir las necesidades del padre por un pago, ¿verdad? Y es lo que dice Pablo, dice, es que no es por obras, dice, no es por obras, ¿sí? Entonces cuando el hijo entiende que yo lo amo con toda mi vida, entonces, y él lo cree y lo asimila, él no pide un pago por ello, él lo hace por amor. Así lo mismo nosotros, hermano, cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dado la salvación y nos ha justificado por la fe de nosotros, que nosotros recibimos, hermano, gratuitamente este favor inmerecido, entonces nosotros le damos a Dios, ¿por qué? Por amor, por amor. Las obras no justifican, pero es una evidencia de quién reina en tu interior. Y es lo que nos quiere decir Santiago. Y quiero ir a mi siguiente punto, hermano, hablar un poquito de la fe que justifica. ¿Qué es esa fe? ¿Qué es esa fe que justifica al pecador? Esta justificación, hermano, significa estar perdonado y ser recibido en la gracia de Dios. Y eso lo hemos hablado continuamente. Pero realmente lo hemos entendido, que estar justificado es estar perdonado de todos nuestros pecados. Tener en cuenta, hermano, que la fe precede a la justificación. No podemos ser justificados si nosotros no tenemos fe, si nosotros no creemos en Dios. Un predicador, hermano, decía que si alguien, hermano, escuchara el evangelio, el poderoso evangelio, hermano, el poderoso evangelio de la salvación sin fe, ese evangelio, por más grande y más poderoso que es, no valdría para nada en la vida de esta persona. Por eso es necesario que nosotros entendamos, hermano, que la fe precede no solamente en la justificación o ya para nosotros que somos justificados, sino la fe es un acto necesario para nuestra vida en el evangelio. La justificación precede la fe. Necesitamos fe para ser justificados. El arrepentimiento, hermano, y las obras dignas de arrepentimiento deben de preceder a la fe. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros somos justificados de parte del Señor, entonces, hermano, puede venir un sentido de arrepentimiento y todas nuestras cosas que nosotros hagamos van a preceder de esa fe. La fe es la evidencia, es una persuasión divina de las cosas que no se ven. Fe es poder, hermano, creer en algo que nosotros no vemos, pero que está allí. Fe, hermano, es creer que Dios, hermano, es real y Dios es poderoso y Dios nos habla a través de su palabra. Y creer, hermano, que lo que dice Dios, hermano, de nosotros es real, eso es tener fe. Fe es esa evidencia o persuasión divina. La fe, hermano, no viene de nosotros, no nace de nosotros. Estaba yo por un momento pensando, hermano, cuando Jesús va a sanar a una persona y Jesús constantemente les pregunta, ¿tienes fe? ¿Tú crees que puedo hacer esto? ¿Sí? Los hombres, hermano, las personas antes de ser sanadas por el Señor, las personas su fe no nacía de ellos. Porque la fe, hermano, no puede nacer dentro de nosotros. La fe tiene que venir de Dios. La fe venía de las palabras que escuchaban de Jesús. Jesús dice su palabra que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. No podemos encontrar fe, hermano, en otro lugar más que en Jesús. Fe es esa evidencia o persuasión divina de las cosas que no se ven. La vista espiritual de Dios y las cosas de Dios. Primeramente, hermano, necesitamos del poder del Espíritu Santo que convence al pecador. Cristo, hermano, me amó y se entregó por mí. Eso significa tener fe. Esta es la fe que por medio de la cual quedan justificados o perdonados desde el momento que la recibe. Si tú, hermano, tuviste en un momento
un tiempo con el Señor, un encuentro con el Señor. Y el Señor, hermano, te redarguyó primeramente de tus pecados. Y tú pudiste recibir, hermano, por fe esa gracia de Dios. Entonces es el Espíritu Santo que comenzó a trabajar en tu vida. Nuevamente, hermano, quiero decirlo, ninguna persona que goce del privilegio de escuchar el Evangelio puede entrar al cielo sin esta fe. Todos necesitamos la fe. Todos necesitamos la fe. Y si algo Dios, hermano, nutre nuestras vidas de fe es a través de su palabra. Solamente a través de su palabra es que nosotros, hermano, alimentamos nuestra fe. Usted y yo necesitamos fe para creer en Dios. Necesitamos fe para poder creer, hermano, que nosotros, que poder ver nuestra condición de pecado y poder recibir la gracia del Señor. Solamente a través de la fe. ¿Y cómo es la fe, hermano, que salva al pecador? Pero dice el versículo 4, yendo a nuestra escritura en Romanos capítulo 4. Versículo 4 dice, pero el que obra, dice, no se le cuenta como salario, sino como gracia. Perdón, dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, dice. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe, dice, le es contada por justicia. Es estos pasajes, hermano, que nos hacen saber a nosotros que las obras, hermano, no nos pueden salvar. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer, hermano, no nos pueden salvar. Es el creer en Dios. Dice este mismo pasaje en la versión nueva traducción viviente, dice, cuando la gente trabaja, versículo 4 dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe, dice, no es un regalo, sino es un pago que él se ha ganado. Cuando usted trabaja, usted gana un salario. ¿Por qué? Porque usted trabajó para él. Dice, pero la gente, dice, no es considerada justa por sus acciones, dice, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. La gente, hermano, no es considerada justa por algo que pueda hacer, porque nosotros no podemos hacerlo. La fe que salva, hermano, al pecador es una fe que es una fe divina, que surge de Dios y va directamente al corazón de las personas. Quisiera mencionar, hermano, a Marcos 9, cuando un hombre, hermano, con un problema de su hijo, que estaba influenciado por un espíritu, llega a pedir ayuda a Jesús y le dice en Marcos 9, 22, dice, y muchas veces, dice el problema que tenía su hijo, dice, y muchas veces este espíritu le echa en el fuego y en el agua, dice, para matarle, dice, pero si puedes, dice, hacer algo. Pero si puedes hacer algo, dice, ten misericordia de nosotros. Este hombre está preguntando si Jesús puede hacerlo, dice. Ten misericordia de nosotros, dice, y ayúdanos, dice. En el 23 dice, Jesús le dijo, dice, si puedes creer. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, dice, si puedes creer, dice, al que cree, dice, todo, dice, le es posible. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente dice, el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero después, hermano, no sé si hubo una pausa allí o fue una reacción inmediata, pero dice, ayuda mi incredulidad. Porque ese hombre reconoció, hermano, que ese hombre que le estaba hablando, hermano, necesitaba creer en lo que él podía hacer en la vida de su hijo. Romanos 10, 17 dice la palabra del Señor, dice, así que la fe viene por el oír, dice. Así que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Nuestra fe, hermano, nuestra fe es nutrida. Nuestra fe, hermano, es alimentada cuando nosotros constantemente estamos escuchando a Dios a través de su palabra. Porque cuando vamos a su palabra, hermano, este libro, para nosotros pudiera ser un libro físico, para muchos pudiera ser un libro físico, pero este libro contiene la palabra de Dios, la palabra pura de Dios. Y cuando nosotros estamos leyendo su palabra, Dios está hablando al corazón, nos está hablando a nosotros, y a través de su palabra
Nuestra fe está siendo edificada. Por eso es que nosotros necesitamos ir constantemente a la palabra de Dios. Hebreos, hermano, 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, dice. Puestos los ojos en Jesús, dice, es el autor, dice, y es el consumador de la fe. Y yo quisiera preguntarle por un momento, ¿en dónde está usted buscando su fe? ¿O dónde está usted alimentando su fe? Mire, hay una cuestión en el pueblo cristiano, hermano, que muchas veces, hermano, pensamos, hermano, que en la declaración de las cosas suceden las cosas. Que el hecho de declarar las cosas, hermano, declarar las cosas son porque tienen que suceder, porque usted lo está declarando, ¿verdad? Pero realmente dice Hebreos, hermano, que nuestros ojos, si nosotros queremos tener una fe pura de que las cosas van a suceder, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, Porque Jesús, hermano, y nosotros hablamos de Jesús muchas veces como nuestro doctor, amén. Jesús, hermano, sabe cuál es tu necesidad. Sabe qué es lo que tú realmente necesitas. Yo creo que pudiera necesitar ciertas cosas y por eso pretendo declararlas para que se cumplan en mi vida. Hermano, muchas veces el hábito de declarar, y déjeme decirlo esto con mucho cuidado, pero el hecho de declarar está muy cerquita de una filosofía que no es nada cristiana y que tiene que ver con lo que el universo puede concederte cuando tú declaras ciertas cosas. Pero cuando tú, hermano, estás poniendo tus ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de tu fe, entonces lo que tú necesitas, si tú se lo estás pidiendo al Señor, el Señor te lo va a conceder, ¿verdad? Pero es bajo la necesidad que el Señor sabe que tú tienes. Porque muchas veces, hermano, agarramos los textos de Josué, ¿verdad? Y todo lo que mi pie pisare será mío. Imagínese, hermano, ¿qué sería para 11 millones de inmigrantes que estamos aquí en Estados Unidos? No estuviéramos viviendo, hermano, lo que estamos viviendo ahorita. ¿Y cuántas veces hemos tomado ciertos pasajes declarando, hermano, pero no sucede? Porque si fuera de esa manera, hermano, todos estaríamos declarando, hermano, buscando las cosas del Señor. Y no estuviéramos buscando la voluntad de Dios, que es muy diferente. No es lo mismo, hermano, la voluntad de Dios en nuestras vidas que nuestra propia voluntad o lo que nosotros deseamos en nuestras vidas. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. En Jesús. Dice que es el autor y el consumador de nuestra fe. Dice en Efesios 2:9, dice, por gracia, dice, sois salvos, dice, por medio de la fe. Por eso es importante, hermano, entender la fe. Pedirle al Señor, hermano, a través de su palabra, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender mi fe, Señor. Que mi fe sea una fe que camina en el camino correcto, en el camino que tú, Señor, que tú, de la manera como tú creaste esa fe para nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no es de vosotros. Nosotros, hermanos, no podemos hacer nada nuevamente, no podemos declarar algo, no podemos hacer algo para que suceda. Dice, esto, es un don de Dios. Dice, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. El Señor, hermano, en este pasaje nos está quitando, hermano, el peligro de gloriarnos por algo que no nos pertenece. Dice, para que nadie se gloríe. Esos pasajes, hermano, me enseñan 3 cosas, hermano, que quisiera hacer y vamos a terminar hoy pronto. Primeramente, hermano, que Dios vino para salvar a los pecadores. Dios vino, hermano, para salvar a los pecadores. Y puede decir esto, hermano, pero yo ya lo sé, ya sabemos. Constantemente escuchamos eso en los servicios, que Dios vino a buscar a los pecadores, pero estamos absorbiendo, hermano, esa verdad de que Dios vino a salvar a los pecadores.
Porque cuando nosotros entendemos, hermano, esa verdad y cuando nosotros asimilamos esa verdad, entonces si nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros deberíamos de hacer lo mismo que Dios está haciendo. Entonces Dios, hermano, vino para salvar a los pecadores. No importa, hermano, dice su palabra, dice hablando de David, David lo dijo en el Antiguo Testamento: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, dice, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dice, bienaventurado el varón, dice, a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire, déjeme decirle que muchas veces usted y yo, hermano, tenemos ciertos prejuicios con las personas y hacemos una separación de los pecadores y de los más pecadores. ¿No es así? No es así, no es así, hermano. Decimos, este es más pecador, no me junto con él. O no, este está muy perdido, ni siquiera le hablo. ¿No es acaso así? Pero mire, hermano, mire lo que dice la Escritura. Dice lo que dice David, dice, bienaventurados, dice. ¿Quiénes son bienaventurados? Dice, dichosos. ¿Quiénes son los dichosos? Dice, aquellos, dice, cuyas iniquidades, dice, son perdonadas. El más vil pecador, hermano, el más vil pecador está en el lugar para que Dios pueda justificarlo si él llega a creer. No importa, Dios vino para salvar a los pecadores, no importa el tamaño de su pecado o cuán horroroso pudiera ser. Recuerdo, hermano, se me viene a la mente un recuerdo de un pastor que vino de aquí de la frontera de México, donde me comparte este varón, dice, mi ministerio, dice, y el Señor me ha llamado, dice, a salvar a los niños que vienen de padres sicarios. Niños que vienen con tremendos problemas en sus vidas, problemas espirituales fuertes. Dios me ha llamado, dice, a salvar a estos hombres que han salido del sicariato, dice, y a sus hijos, dice, que van encaminados por el mismo camino. No importa cuán grande y cuán horroroso pueda ser el pecado del hombre, Dios, hermano, la misericordia de Dios siempre, hermano, va a tener la capacidad de cubrir a esa persona, por muy horroroso que pudiera ser su pecado. Si esta persona puede escuchar la voz del Espíritu Santo y puede creer en aquel que lo puede salvar. Dios perdona, hermano, al más vil pecador. Al más vil pecador. Esto, hermano, no es un punto lógico que Pablo, hermano, inventó. Es el amor de Dios revelado desde antes. Y él, hermano, hace mención de David. La gracia del Señor, hermano. La gracia del Señor siempre ha estado sobre esta humanidad. Y Él está buscando y Él está esperando personas, hermano, que se arrepientan y que puedan escuchar la voz de Dios, hermano. Y que puedan ser justificados, no por cosas que ellos puedan hacer, sino solamente por la gracia y el bendito amor del Señor. Quiero terminar y voy a terminar, no solamente lo estoy diciendo, pero yo quiero invitarlo, hermano, a hacer unas preguntas y que usted y yo pudiéramos reflexionar sobre estas preguntas. Primeramente, nosotros como creyentes, hermano, como miembros de la iglesia de la comunidad, ¿en qué área de mi vida he confiado en mis propias obras en lugar de buscar la gracia de Dios? Nuevamente, ¿en qué área de mi vida he confiado más en mis propias obras en lugar de confiar en la gracia de Dios? Número 2, ¿cómo me anima el ejemplo de Abraham a vivir con más fe? Al mirar la historia de Abraham, hermano, al mirar la historia de este varón, ¿cómo nos puede inspirar más a vivir como él vivió, a tener más fe como él la tuvo? Dice Pablo, hermano, que no fueron las obras de Abraham,
fue la manera como Abraham se relacionó con Dios. Y eso sí debería de ser una fuente de inspiración para usted y para mí. Poder llegar a relacionarnos como Abraham, hermano, se relacionó con Dios. Abraham, hermano, creyó en Dios. La pregunta número 3. ¿Cómo puedo yo compartir este mensaje con alguien que lucha con la culpa y posiblemente el legalismo? ¿Cómo puedo compartir de la justificación por gracia de Dios a otra persona, hermano, que está batallando tal vez con culpa o tal vez con legalismo? ¿Cómo puedo compartir este mensaje? El número 4 dice, ¿de qué manera puedo fortalecer mi confianza en la gracia de Dios en mi vida diaria, en lugar de las obras? ¿De qué manera puedo fortalecer mi confianza en la gracia de Dios? Todos aquí, hermano, en este lugar necesitamos de la gracia de Dios y todos nosotros deseamos la gracia de Dios. Pero ¿cómo podemos, hermano, cómo podemos fortalecer nuestra confianza en la gracia de Dios en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos hacerlo? Usted trata de buscar respuestas dentro de usted. ¿Cómo podemos fortalecer esa confianza de que Dios, hermano, Dios realmente me ama tanto, me ama tanto y Él quiere lo mejor para mí? Aun cuando venga de una manera diferente a como yo quisiera que llegaran. Y por último, ¿cómo puedo ayudar a otros a experimentar la libertad de la justificación por la fe? ¿Cómo usted y yo, hermano, podemos ser esa fuente de inspiración para otros? ¿Cómo podemos, hermano, compartirles a otros que puedan experimentar esa misma libertad que queremos experimentar usted y yo de la justificación por la fe? Justificados pues con Dios, dice Pablo en el capítulo 5, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Mira, hermano amado, y termino con esto, si algo usted y yo necesitamos, es la paz de Dios. Es la paz de Dios. Dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarlo en esta tarde, hermano, que usted reflexione. ¿Qué tanto de Jesús, hermano, hay dentro de usted? ¿Qué tanto de Jesús hay dentro de usted? Posiblemente hay alguna persona aquí que nunca ha hecho una decisión por Cristo, que tal vez lo ha escuchado, pero no lo ha podido hacer. Yo quiero decirle, dice la palabra, dice el Señor, dice que hoy es el día de salvación. Para cualquiera que hoy siente esa necesidad de poder escuchar a Dios y poder escuchar su voz y poder experimentar su amor, hermano, que nos limpia de toda cosa fea de nuestras vidas.